Carlita, sí se escucha. Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Mi nombre es Lizeth Barrios, perdonen que no les activo la cámara, está un poquito dañada, pero vamos a tener la oportunidad de conocernos. Si quieren, vamos a revisar los documentos que les mandé en el correo y les explico cómo vamos a trabajar. ¿Les parece? Si están de acuerdo, me van levantando el pulgar y pues avanzamos, ¿sí? Gracias, muchachos. Excelente. Ok, entonces, sí, les voy a ir indicando cómo vamos a trabajar. Tenemos 5 semanas para trabajar y una semana por clase. Tenemos 2 días para trabajar. Conmigo no nos vamos a complicar, muchachos. Yo ya les mandé la clase número 1. Les mandé 2 ejemplos de plan de investigación. ¿Pueden verificar en su correo, por favor? Las normas APA. E inclusive les mandé de una vez el modelo para que ustedes me presenten la propuesta de su asesor externo. ¿Sí? Ahí van todos bien, muchachos. Pulgar arriba. Ok, gracias. Entonces no nos vamos a complicar. Vamos a recibir una clase a la semana y vamos a trabajar la tarea. En total vamos a entregar 5 tareas. Vayan anotando la tarea 3, que es el día que nos vamos a conocer en la universidad. Necesito que platiquemos de su tema, qué es lo que han investigado. Definitivamente pues iremos avanzando con las tareas y efectivamente la entrevista o la clase que tengamos presencial pues me dará la oportunidad de conocerlos, además de conocer lo que ustedes conocen, valga la redundancia, de su tema o lo que han investigado, porque pasa que en muchos casos pues hay personas que no trabajan sus tesis, ¿verdad? Y al final, pues, si ustedes necesitan asesoría, genial, muchachos, háganlo, no hay ningún problema. Pero lo que sí es importante es que ustedes conozcan el tema que están presentando como tesis. ¿Ya? ¿Sí van ahí todos bien conmigo? ¿Sí? Sí, licenciado. Gracias, Luis. Eso es importante para mí, conocer el tema que ustedes están trabajando. Entonces, miren, muchachos, ninguno nos escapamos al tema de la inteligencia artificial. Yo no estoy persiguiendo la manera en que ustedes trabajen su plan de investigación. Ustedes la trabajarán como ustedes consideren. Entonces, no soy ajena a que la inteligencia artificial pues ya es parte de la academia. Pero, sí, claro, sí, Leslie, con gusto. Pero lo importante es que conozcan su tema, ¿sí? Si ustedes no dominan su tema, les he dicho, muchos jóvenes no entienden, no saben ni lo que están escribiendo, entonces es evidente pues que no están trabajando su plan. Entonces, pues sí, definitivamente si es así, no pueden superar el curso, ¿sí? Y pues ya la última reunión que tendremos personal será la entrega del premio, entonces ya ahí ya finalizaremos y pues yo les explico cómo es el procedimiento. Paso el listadito de ustedes a la unidad y pues ellos ya se encargan de brindarle a usted el nombramiento del asesor externo que usted propuso. También les envié la normativa de tesis, tienen que leer ahí. Recuerdo que son 8 años de ejercicio profesional de la propuesta del asesor. Además, tiene que ser egresado de San Carlos. Eso es importante porque en algún caso algunos estudiantes presentaron asesores externos de la ANDIA y no se los aceptaron. Entonces, eso es importante, muchachos, ¿sí? Pueden ir viendo más o menos los archivos que les presté, que les envié en el correo. Con relación a eso, ¿tienen alguna duda? ¿No? Creo que ya estamos la mayoría acá. Ok, entonces como les decía... Perdón. Dime, Juan Pablo, con gusto. Solo con una consulta, ¿no importa que sea el asesor de cualquier facultad? Tiene que ser abogado. Gracias, licenciado, muy amable. Revisate la normativa, ¿sí? Siempre revisada.
no me crean todo y pueden revisar. Y pues ahí estamos. ¿Qué días vamos a recibir clases? ¿Les parece que quedemos los martes? Tenemos martes y miércoles, pero quedemos martes 4 de marzo, 11 de marzo, 18 de marzo, y creo que estaríamos finalizando el 25. Ay, no, perdón, estoy viendo febrero. Oh, sí, tienen las mismas fechas. Marzo 4, 11, no es el miércoles. Marzo 3, 10, 17 y 24. Creo que ahí estaríamos finalizando. Por lo general a veces nos atrasamos una semanita porque hay algunos que tienen correcciones, entonces creería que estamos terminando el 31. Pero el 31 no sé si vamos a estar trabajando porque creo que ya es Semana Santa. Pero bueno, yo creo que nos va a ir muy bien, muchachos. De momento, ¿tienen alguna duda? No se les olvide revisar. Ya les mandé el formato de cómo pueden hacer sus planes. Ahí tienen 2 ejemplos, entonces no se pueden perder, ¿sí? ¿Cuántos días serán presenciales? Todos, Leslie. Por lo general nos reunimos el día en que vamos a entregar la tarea al marco teórico, porque es ahí donde yo les pregunto a ustedes. Para el marco teórico vayan investigando por lo menos unas 25 bibliografías. Yo reviso eso y pues con base a eso pues platicamos, ¿verdad? Como una conversación normal. Usted me platica de su tema con 30 segundos, un minuto que usted me platique de su tema. Yo sé si usted sabe o hay muchos estudiantes de verdad que se ponen muy nerviosos o ya no platican, entonces pues pensamos que tal vez no están trabajando sus temas porque quien ha investigado pues conoce. ¿Sí? ¿Están todos conmigo? Dime, Sergio. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sergio. Licenciada, disculpe, fíjese que yo estaba recibiendo clases, pero se me fue la señal. No alcancé a entender de que hay que reunirnos un día entre semana. Un día, son dos clases durante el curso, ¿ya? Sí. ¿Usted nos va a dar las fechas? Sí, vamos a dejarlas aproximadas por aquellas personas que tienen que tramitar permisos, ¿verdad, muchachos? Me imagino que a muchos les cuesta eso. Pero si quieren, lo dejamos en tentativa para el 17, que sería la entrega del marco teórico. ¿Les parece bien? 17 de marzo. Perdón, licenciada, ¿qué hora sería? Bueno, como podríamos empezar a atender a los estudiantes desde las 16 horas hasta las 18 horas. Me cuentan cómo les queda Ok, y perdón, y sería factible ponerlo de 17 horas, de 17 a 19 horas, licenciada. Y la pregunta es, ¿dónde sería la ubicación? Siempre en la unidad de tesis. Okay. Toda la unidad de tesis. Y recuerden, muchachos, que eso es importante dejarlo claro que en la unidad de tesis no se cobra nada, ni un quetzal, nada. Y cualquier situación que sea contraria a esa información, me avisa y yo lo acompaño al MP a poner la denuncia. ¿Sí? Es importante dejarles claro eso. Contigo, Marilyn. Sí, eso es importante, muchachos, de verdad. Conmigo, Lizeth Barrios, ustedes tienen claro eso. Marilyn, no te preocupes, solo me mandas tu constancia médica y podemos platicar. Tendremos la sesión virtual, ¿sí? No gastes en certificado médico, lo que tengas de constancia médica, que tengas pues esta cuestión de reposo o lo que sea, con mucho gusto yo te apoyo, ¿sí? Por esta excepción que es una cuestión médica, ¿verdad? Uh-huh. A ver, Leslie, entonces los días presenciales son solo para entregar documentos. No, es para entregar la tarea y para que platiquemos y nos conozcamos y que pues yo verifique que efectivamente ustedes están trabajando su plan, ¿sí? Más que todo va a ser eso, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, gracias. Es que solo quiero eso, ¿verdad, muchachos? Conocerlos. Al final les digo, yo ya les di el formato del plan de investigación. Levanten su mano quienes ya tienen avanzado su plan. La mayoría ya lo tiene, me imagino. Solo vamos a darle la forma, exacto. Solo vamos a darle la forma y pues agregar lo que tenemos que agregar.
pero con el tema de la inteligencia artificial pues ya es como mucho más fácil, ¿verdad? Entonces pues con base a eso podemos ir avanzando y les digo, pues no se va a cuestionar ningún tema del uso de la inteligencia artificial, sino simplemente pues que se dominen los temas que se están investigando. Entonces sacaron 100 puntos conmigo porque ya ven que yo no me complico, solo tenemos que cumplir con las tareas, estar presentes en clase y así ya ganamos. No sé si es posible, muchachos, porque a veces nos sirve más que alguien cree un grupo de WhatsApp y que esa persona, pues que me haga favor o que sea voluntario, tenga comunicación directa conmigo y pues cualquier cosa estamos ahí a las órdenes. ¿Me entendieron? ¿Les parece bien? ¿Quién sería voluntario que tenga tiempo para atender a sus compañeritos? Gracias, Brian, me parece muy bien. Entonces, si no es mucha molestia, muchachos, Brian puede escribir su número en el WhatsApp, en el chat, perdón, y que los demás compañeritos pues le escriban a usted. ¿Les parece bien, muchachos? Excelente, licenciada, sí, que el compañero nos comparta su número y nosotros le escribimos para que nos agregue. Me parece excelente idea. Correcto, entonces yo me comunico con Brian y pues cualquier cosa, pues estamos en comunicación, le escriben a él y él se comunica conmigo y así pues trabajamos en equipo y resolvemos todo. Excelente, muchas gracias. Solo necesitamos tu número, Brian. Ya lo mandaste el teléfono. Listo, por ahí lo envié, licenciada Barrios. Gracias. Ok, solo voy a agregar el nombre. Ok, muchachos, comencemos pues. De lo único que yo les voy a dar como líneas de lo que tienen que hacer, ¿verdad, muchachos? El plan de investigación, como les dije, pues ustedes ya tienen dos ejemplos ahí y pues con base a su tema, pues ya irán ustedes trabajando lo que tengan que trabajar y pues cualquier cosa estamos a las órdenes ahí. Siempre va a ser el mismo, Leslie, ¿sí? El enlace para la clase siempre va a ser el mismo, muchachos. ¿Les parece? Entonces ahí nos podemos unir sin mayor problema. Ok, entonces vamos a comenzar. Lo que tenemos ahorita que ver en la primera clase es con relación al objeto de análisis de estudio. Solo vi que solo una persona levantó la mano que ya tiene su plan, ¿sí? De las otras personas, ¿me podrían platicar? Leslie, ¿quieres hablar o solo levantaste la mano? De las otras personas, ¿me podrían platicar qué temas han pensado, qué temas les aprobaron? Es importante, muchachos, es importante, muchachos, que dentro del correo, cuando ya me manden su primera tarea, también me manden la imagen de la pantalla donde tienen su punto aprobado, ¿sí? Porque he tenido casos de estudiantes que hubo error de la unidad, de quien asignaron a los estudiantes en el curso número 1 sin tener su curso aprobado, lo que generó un atraso al estudiante porque, no podía saltarse la etapa de la aprobación del tema, ¿sí? Todas las personas que están acá presentes tienen aprobado su punto, ¿sí es correcto? Así es, licenciado. Así es. Excelente. Entonces eso ya no me genera preocupación. Ok. Entonces díganme, muchachos, de los temas que han investigado,
o de los temas que propusieron en el punto de tesis, qué es lo que los motivó. Por lo general, cuando hablamos del objeto de estudio y unidad de análisis, ese objeto de estudio se refiere al elemento u objeto inmediato en el cual se encuentra la unidad. Vamos a ver esto. ¿Sí? Por ejemplo, en el derecho, muchachos, en todas las ramas del derecho hay instituciones, ¿sí? Hay derechos fundamentales, hay figuras jurídicas que pretendemos estudiar, por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? El divorcio, la pena de muerte, ¿sí? Todos, o los derechos humanos, qué sé yo, todas esas figuras jurídicas que son parte del engranaje del derecho como tal, o las ciencias jurídicas y sociales, nos permiten ser analizadas desde diferentes puntos de vista. ¿Van todos conmigo? Por ejemplo, si analizamos el matrimonio y vemos en algunos casos que antes se permitía el matrimonio entre personas menores de edad, podríamos analizar el matrimonio desde esa perspectiva social en la que las personas tenían la voluntad de contraer matrimonio, pues se recuerdan, ¿verdad? Había mujeres menores de edad que podrían contraer matrimonio con permiso de los padres, ahora ya no está permitido, pero podría verse desde un punto de vista social, ¿verdad? Esa voluntad que tenían las personas. O también podría analizarse desde otro punto de vista, que sería la violación a los derechos humanos, o inclusive a la indemnidad de las personas que están contrayendo matrimonio. En fin, hay muchas maneras de estudiar las figuras y las instituciones, los principios, ¿sí?, que forman parte del derecho. Y van ustedes, por ejemplo, a hablarme de la sociedad mercantil o de cualquier otra figura. ¿Qué otra figura se les ocurre al derecho? Marcas, todo eso. Me pueden hablar, por ejemplo, de la aceptación de cargos desde distintos puntos de vista. Entonces, si se dan cuenta, en las ciencias jurídicas y sociales tenemos ese objeto de estudio que va a ser ese elemento u objeto inmediato en el cual se encuentra la unidad de análisis. La unidad de análisis va a ser ese enfoque a través del cual se va a analizar o a investigar, en este caso, nuestra tesis. Veamos ahora acá. Es decir, que a través de un proceso de deducción, o sea, de lo general a lo particular, se tiene una figura o instituto o institución jurídica que puede ser sometida a una reflexión, ¿sí?, desde distintos aspectos, por lo que se asume la función de objeto de investigación, mientras los distintos enfoques, los cuales pueden ser abordados de diferentes unidades de análisis. Entonces, muchachos, por ejemplo, en toda mi clase voy a hablar de algo que es como muy trillado, que es la pena de muerte, ¿sí? Pero es lo que básicamente me va a servir de ejemplo para que ustedes comprendan de qué es lo que estamos hablando. Cuando hablo de la pena de muerte, me voy a referir a ese objeto de estudio, ¿sí? Ahí van todos conmigo. Es lo medular de mi investigación, ¿sí? La pena de muerte, ¿desde qué puntos o desde qué reflexiones puedo hacer un análisis o estudiarla o investigarla? ¿Sí? Puedo, por ejemplo, hablar de la pena de muerte como una protección a la vida, o sea, como mi enfoque puede ser en ese derecho fundamental de protección a la vida. ¿Van todos conmigo? ¿Qué otro enfoque le puedo dar? Gracias, Sergio. ¿Qué otro enfoque le puedo dar a la pena de muerte o analizarla? Por ejemplo, podríamos analizar que es importante que se ejecute la pena de muerte en Guatemala. Ese sería otro enfoque, ¿sí? Pero se dan cuenta que mi núcleo como tal es la pena de muerte, ¿sí?, que es mi objeto de estudio. Aquí van todos conmigo, pulgar arriba o pulgar abajo o carita de duda. Ok, súper sencillo, ¿verdad? Entonces, como decía, o puedo analizar la pena de muerte desde
ese control social también que tiene el Estado, ¿verdad? A través del poder punitivo, y podemos decir, es un control social y es necesario, ¿verdad? O podemos analizarla desde los derechos humanos y lo contrario que es a los convenios internacionales en materia de derechos humanos en aplicar la pena de muerte. Si se dan cuenta, en mi objeto de estudio, que es la pena de muerte, les di como 4 perspectivas o 4 unidades de análisis. ¿Van todos conmigo? Ahí sí, 100 puntos, ¿me entendieron? Entonces, pulgar arriba si me entendieron. Excelente, gracias Lilian. Entonces, si mi objeto de estudio es la pena de muerte, una unidad de análisis, como les decía, puede ser desde lo penal, ¿sí? Podría analizarlo como fundamento jurídico del derecho estatal a quitarle la vida. Entonces, digo, sí, estoy a favor de la pena de muerte porque la pena de muerte pues tiene como la unidad de análisis del derecho penal, pues como les decía, el poder punitivo del Estado pues puede ejercer esa pena de muerte, ¿sí? Podría analizarlo desde otra unidad de análisis, desde la ciencia política. Entonces lo podría analizar desde la legitimidad del Estado al aplicar la pena de muerte frente a una situación de amenazas a la vida, familias, bienes, protección. O sea, la respuesta que da el Estado. ¿Van todos conmigo? Lo medular no es entender la pena de muerte, sino lo medular de esta clase es entender el objeto y la unidad de análisis de nuestros temas. Entonces, por ejemplo, necesito que todos tengan a la mano su punto aprobado. Todos, muchachos, cuando ya lo tengan, van levantando su pulgar. Ya se encuentra el enlace para el grupo de WhatsApp, muchachos. Recuerden que se comunican directamente con Brian y Brian me escribe a mí para cualquier situación que sea necesaria. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, gracias muchachos, quisiera platicar con Velvet. Velvet, ¿puedes leerme tu punto de tesis, por favor? Buenas noches, con gusto, licenciada. El tema es establecer la seguridad y certeza jurídica en la valoración de la prueba al implementar la doble prueba de campo, química y electrónica, la investigación del Ministerio Público. Muy bien, platícanos un poquito de tu tema. Algunos serán expertos en algunos temas y otros pues necesitaremos que nos abrace un poquito más el contenido para que podamos contarnos, y si puedes escribirlo en el chat sería perfecto para tenerlo claro. Sí, claro, con mucho gusto. Fíjese que este tema va enfocado en la implementación de la prueba de campo, en este caso sería la electrónica, porque actualmente sí está, la que se utiliza prácticamente es la química, sin embargo, a veces hay un margen de error en la obtención de dicha prueba. Entonces, el objeto acá es detectar sustancias ilícitas planteadas desde varios puntos en que se pueda obtener una certeza, en que se complementen entre ambas, no solo con la obtención de una. Entonces, pues prácticamente eso es danos ejemplo, Velvet, por favor, para tener más claro. Y ya solo con lo que nos dijo Velvet, pudieron identificar cuál es su unidad, cuál es su objeto de estudio. Sigamos, Velvet. Ok, un ejemplo en este caso es cuando hacen la identificación, por ejemplo, de cocaína en un proceso penal. Sí. Actualmente son los de la unidad los que por medio de, le dicen simulativos que realizan o que verifican la prueba. Entonces, en este aspecto lo que se quiere implementar es la espectrometría. Y ofrecer, pues en este caso, una mayor precisión en la detección de sustancias ilícitas. Ok, si yo te entendí bien, me hablabas que primero existía una prueba química y lo que se pretende es aplicar una prueba de campo. Sí, lo que se pretende es utilizar las dos para obtener mayor eficacia en la
en la detección de sustancias ilícitas. Ok, ¿y eso lo regula algún manual, algo del Ministerio Público? No, fíjense que son, creo que sí, pero son instrucciones internas, no hay como tal un reglamento general. Excelente. Ok, eso es importante también, ¿verdad, muchachos? Ya lo vamos a ver más adelantito, que es la vinculación jurídica y el soporte jurídico que tengamos de nuestros temas, ¿verdad? Pero hablando de este tema, ¿cuál sería tu objeto de estudio, Velvet? Ya lo identificamos, muchachos. En el chat me lo pueden escribir. ¿Cuál sería el objeto de estudios? ¿Cuál es la figura? ¿Qué está analizando ahí, Velvet? Los medios de prueba en el proceso penal. Pueden ser los medios de prueba y hablaste también de certeza jurídica. ¿Sí? Ajá. Ok. Los medios de... ¿Cuál sería la unidad de análisis ahí entonces? ¿Qué es lo mayor, Velvet? De lo general a lo particular, ¿qué es lo mayor? ¿La certeza jurídica o las pruebas? Las pruebas. Considero que las pruebas. ¿Qué es lo mayor, muchachos? De lo general a lo particular, de ese deductivo, en dónde, qué derecho o qué figura jurídica es la que es la general. ¿Será la certeza jurídica o las pruebas como tales? La certeza jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque certeza jurídica hay en todo, ¿verdad? La cereza, dice Marilyn. Entonces, a ver, es importante, ¿verdad? Identificar. Si te das cuenta, estamos buscando que se garantice esa certeza, ¿verdad, Velvet? Entonces, probablemente ese sea tu objeto de estudio. Y lo estás analizando desde la unidad de análisis, que sería estas pruebas. Tal vez si me haces favor de escribir tu punto en el chat, sería genial para no tener confusión. Y luego sí, ahorita lo voy a compartir. Gracias. Y pues, si se dan cuenta, cada uno tiene una perspectiva. La certeza jurídica es un derecho fundamental que alegamos en todas las ramas del derecho, ¿verdad? En el derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral. Es algo que se pide, ¿verdad? Y es importante. Entonces, con la aplicación o el aporte que Velvet está brindando a través de su tesis, es importante entender que se va a garantizar esa certeza jurídica en esos procesos administrativos penales. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Velvet? ¿Sí? Más o menos entendimos, muchachos. Entonces, cada uno, sí, licenciado, ahorita teniendo a la vista su punto, pueden tener claro cuál es su objeto de estudio y cuál es su unidad de análisis, ¿sí? Lo general o lo más grande o lo que abarca todo va a ser el objeto y la unidad de análisis va a ser el enfoque desde el que se está estudiando, analizando. Bueno, tengo una duda todavía. Claro. Yo en este caso, yo sí consideraba, casi comparto el criterio con Brian Andrino, que, o sea, el objeto es que por medio de la prueba se llegue a la certeza jurídica. Uh-huh. Pero no sé si estoy en lo correcto. O sea, para mí lo general es, en este caso, la prueba. Ok, bueno, está bien. Tenemos que analizarlo. Pienso que realmente el derecho o el acceso que tenemos es a la certeza jurídica, pero de eso se trata esta clase. No se trata, por ejemplo, pues básicamente defender toda su tesis, ¿verdad, muchachos? Y está bien, vamos a conversar cómo se está planteando. Por eso te pedí a favor que me lo escribieras para tenerlo más claro. Y sí, efectivamente, a través de la aplicación de lo que se pretende o lo que se propone con las pruebas, quiero ver que te entendí con la prueba de campo y la espectrometría, pues vamos a brindar esa certeza jurídica, porque entendería que ahorita no hay certeza jurídica, ¿verdad? Eso es lo que te entendí. Pero sí, analicémoslo y de eso se trata, ¿verdad? De defender nuestros puntos. Y sí, escribímelo y vamos a analizar. ¿Alguien más, muchachos, que tenga
Tal vez Marilyn o Maylin, creo que es tu nombre, Maylin Fernanda. Tal vez nos puedas escribir tu punto para analizar cuál sería tu unidad y cuál sería tu objeto. Con gusto, licenciada, ahorita se los escribo. Ok. Ok, Mailing nos escribió, solo sería el título, ¿verdad? Derecho. Pues está bien. Derecho de los procesados bajo la tutela de los principios internacionales y las repercusiones jurídicas de su deficiente aplicación al sistema penal guatemalteco. Platicanos un poquito y me dicen, muchachos, si ya ubicamos el objeto de estudio y cuál sería el análisis. Este está como un poco más fácil, ¿verdad? Pues es el derecho que tienen las personas que están en prisión, ¿verdad? Que pues esto como tal lo establece en la Constitución los derechos que tienen, pero que en Guatemala pues a veces se han incumplido. Más que todo trata de los derechos que van a tener las personas que estén en prisión. Ok, de inicio, si hablamos de derechos de los procesados, son una gran cantidad, ¿verdad? Creo que de ahí está bastante amplio tu tema, ¿sí? En estos casos, muchachos, también podemos como modificar el tema para que sea más idóneo y algunos casos, pues sí, va a tocar delimitarlos porque va a ser mucho, ¿verdad? Derechos de los procesados, o sea, que son muchos derechos, ¿qué? A la vida, a la seguridad, a la salud, tienen bastantes derechos, ¿verdad? De los principios, bajo la tutela de los principios internacionales y las repercusiones jurídicas de su deficiente aplicación. Ok. Sí, yo pues más que todo me iba a enfocar en los derechos a la salud, porque creo que es uno de los derechos que más se les niega a los procesados. Ok, ese es un buen punto, entonces ya delimitamos un montón tu tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio de Mailing, muchachos? ¿Cuál creen que es el objeto de estudio de Mailing, de su tema? En el chat. Nadie, chicos, no hemos entendido. ¿Cuál sería el objeto de estudio? Se está hablando de quitemos los derechos de los procesados y nos dejemos los derechos a la salud. ¿Desde qué enfoque lo está estudiando o analizando? Billy, ¿cuál sería el objeto? Ahorita estoy viendo el objeto. Dígame, Sergio. Bueno, no sé si he entendido, licenciada, pero tal vez desde un punto de vista humano. Vale, entonces si la unidad de estudio o el enfoque que le está dando Mailing sí es desde los derechos humanos, ¿verdad? Porque nos habla desde, vamos a ver cómo dice acá, principios internacionales y las repercusiones jurídicas. Ok, ¿cuál sería el objeto? Pues el núcleo de su tesis. ¿Qué está estudiando? Las repercusiones jurídicas. ¿Las repercusiones jurídicas o en sí los derechos de los procesados? Los derechos de los procesados, ya que lo que pretende es que exista una forma de poder asegurar la salud de los privados de libertad. Sí, y lo está analizando desde los principios internacionales. Ese es el enfoque, ¿verdad? Porque de los derechos de los procesados incluso podría ser analizado incluso desde otra perspectiva en la necesidad de ser limitados, toda vez que generan un gasto económico para la sociedad guatemalteca. ¿Me entienden? Sí, puede ser estudiado los derechos de los
procesados desde diferentes puntos de vista. Vamos a ver otro tema. A ver, Brian, ¿cuál es su tema? Escríbalo, por favor. Claro, con mucho gusto, licenciada. Velvet, con tu tema, acá estoy leyendo ya tu punto, me dices que la doble prueba es la que se pretende implementar, o sea que ya existe una prueba. Sí, ya existe una prueba que es la química y que actualmente cuando hay una investigación en un proceso penal se le denominan presuntivos, o sea, solo se procesan informes de presuntivos, pero no hay prueba electrónica, que es la que se pretende implementar para que se medire en el conjunto. Ok. Sí, pues por eso tú pretendes implementar, sumar otra prueba que sería la electrónica. Eso es, ¿verdad? Así es. ¿Sí? No es como hacer 2 veces la prueba, ¿verdad? No, sino es sumar una prueba más que sería la electrónica. Exactamente. Establecer la seguridad y certeza jurídica en la valoración de la prueba. Sí, creo que sí estamos bien. Establecer la seguridad y certeza jurídica en la valoración de la prueba. Ok, entonces sería la certeza jurídica en la valoración de la prueba. Ese sería el objetivo. Correcto, yo creo que ahí sí estamos bien, el objeto. Y desde el punto de vista de la doble aplicación de la prueba electrónica. Está bien, vamos a revisar esos manuales y todo eso tienes que tenerlo claro. Tu tema está bien interesante. Ya pues nos vamos a ir como empapando más de este. A ver, Brian. Bueno, implementación del proceso arbitral ejecutivo en Guatemala como mecanismo de descongestionamiento. Muy bien, contanos un poquito. Me imagino que sos experto en eso, Brian. ¿Qué tal, licenciada Barrios? Buenas noches. Sí, le cuento un poquito. Hace un par de meses en Colombia, que es el principal referente en esta materia del arbitraje, implementó o aprobó la reciente ley del arbitraje ejecutivo en procesos arbitrales. Esto lo hicieron hace aproximadamente unos 9 a 12 meses. ¿Con qué fin? En primer lugar, para descongestionar la rama judicial, que aproximadamente en Colombia los procesos ejecutivos representaban más del 80% de los procesos que se llevaban en toda la rama judicial. Un poquito lo que pasa también en Guatemala. Por aquí yo antes para la justificación de mi punto lo investigué un poquito y eran alrededor del 60% de procesos que se llevaban en toda la rama judicial eran ejecutivos. Entonces, en mi tesis o mi punto de tesis lo que pretende es que se implemente el proceso ejecutivo arbitral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un título ejecutivo, ¿verdad? Los títulos ejecutivos que reconoce la ley guatemalteca. Nosotros no acudamos específicamente ante un juzgado de ejecución guatemalteco, sino que podamos acudir ante la figura del árbitro. Entonces, esto para descongestionar un poco la rama judicial. Esto es lo que pretendo a grandes rasgos con el punto de tesis. Muy bien. Es un gran aporte, ¿verdad? Definitivamente reducir los datos o estadística de la mora judicial, que es tremenda, ¿verdad? Y más que todo en la rama civil. Y entonces, ¿cuál sería tu objeto de estudio? Perfecto. Yo creería que el objeto de estudio en este punto de tesis es directamente, en primer lugar, el arbitraje ejecutivo, que es una figura o una propuesta procesal ahí sí que completamente nueva en el país.
Ahí está muy bien, Brian, si no vas a confundir a los muchachos. Perfecto. Excelente. El arbitraje, ¿verdad? Está como más sencillo de entenderlo, ¿verdad? El development nos costó un poquito más, pero ya cuando lo escribió fue más fácil. Muy bien, entonces el arbitraje, ¿verdad? Y lo estás analizando desde esa perspectiva de descongestionamiento, ¿verdad? De esa perspectiva social que va a apoyar a la sociedad. Sí, está bien. Sí. Es un buen tema. Muchísimas gracias. Ok. Tenemos que tener claro con todas nuestras investigaciones que lo que estamos haciendo de propuesta, toda la investigación, toda la tesis, tiene que haber una propuesta jurídica, social, lo que a ustedes se les ocurra. No tiene que estar regulada ya, ¿verdad, muchachos? O no tiene que estar aprobada ya en el Congreso, porque si no, pues ya tu tesis ya no tiene mucho sentido. Ahí sí van todos conmigo, ¿verdad? Y el referente que, por ejemplo, nos hace Brian con el tema de Colombia, pues me imagino que ha funcionado y tiene buena estadística, y por lo general le copiamos todo a Colombia, ¿verdad? Muy bien, pues estos temas me parecen bien. Les pido perdón. Les pido perdón por mi bestia de 10 libras. Tiene casi 15 años, pero no se separa de mí, entonces les pido perdón por ese perrito malcriado. ¿Ok? Otro día se los presento. Entonces vamos bien, ya más o menos vamos entendiendo, muchachos. Y por ejemplo, con el caso de Maylin, pues sí, tendríamos que reducir, por ejemplo, el derecho a la salud del procesado, que me pareciera que sería excelente para que limites tu tema, porque si hablamos de todos los derechos, es demasiado. ¿Todos van bien ahí, muchachos? Pulgar arriba. Ok, excelente. Cuando me levantan la mano, pienso que quieren hablar, así que levanten el pulgar. Ok, sigamos, pues ya vamos súper bien. Ok, entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, es más que todo que conversemos de los temas que ustedes están poniendo. Y Gerardo, ¿quieres hablar? Sí, por favor, buenas noches. Con gusto, dinos. Licenciada, yo tenía una duda con relación a mi punto de tesis. Mi punto de tesis iba enfocado a la reforma que hicieron el año pasado del artículo 120 del Código Tributario, que obligaba a los accionistas a enviar listados al azar de... Perdón, Gerardo, que te interrumpa. Si no es mucha molestia, mejor escribirlo en el chat, así todos tenemos el dato correcto y no pescamos lo que nos dice, ¿sí? Entonces ya con eso ya platicamos, ¿sí? Escribimos ahí tu temita. Listo, ahora lo envío. Gracias. Análisis de la vulneración al secreto empresarial de las sociedades anónimas, ¿ok? Frente a la obligación de revelar información de los accionistas impuesta por la reforma al artículo 120 del Código Tributario a partir del decreto 31 tal de Guatemala. Ok, contanos un poquito sobre tu tema. Muy bien, a mí me surgió una duda porque yo este tema lo propuse el año pasado, sin embargo no pude continuar con la tesis, pero pues generó mucha controversia en Guatemala y al final terminó con una inconstitucionalidad. Entonces tenía como pena que no tuviera una importancia práctica ni legal para Guatemala en mi punto de tesis. Entonces quisiera saber si en esta etapa de la tesis podía yo como reorientar siempre manejando el tema del velo corporativo y la importancia del secreto empresarial. Exacto. Pero ahora quitando el tema de la reforma y tal vez agregar otras prácticas que también vulneran este principio. Sí, excelente, muy bien que desde el inicio nos estamos dando cuenta y también tenemos que cambiar
lo que se lee en análisis, porque análisis ya no se acepta como título en la facultad. Tenemos que buscar. Pero excelente. Todos podemos ir viendo eso, muchachos, hacer otras propuestas. Si ya está la inconstitucionalidad, definitivamente no tiene sentido continuar con esto, ¿verdad? Pero me parece excelente que lo enfoquemos desde otro punto. Y eso se trata la clase. Que platiquemos, que ustedes tengan la confianza. Aquí todos aprendemos, muchachos, ¿sí? Porque ninguno es experto. Entonces, y menos yo. Entonces, pues, es perfecto, Gerardo. Que lo cambiemos, hagamos la propuesta y con mucho gusto lo podemos verificar. Le puedes escribir a Brian o me lo mandas al correo. Tal vez siempre decirle a Brian que me avise. Así reviso yo y podemos avanzar, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces veamos, pues acá. Así ya vamos a finalizar y los dejo ir. Entonces decíamos, se podía, en este caso estábamos en nuestro ejemplo de la pena de muerte, se podía enfocar en la unidad de análisis desde lo penal, en la ciencia política, ¿sí? Y pues cada uno de esos abordajes, por ejemplo, la protección a la vida desde la concepción, puede ser otro, ¿verdad? Otro análisis. En otras palabras, el objeto de estudio permite ser analizado desde distintos ángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita lo que Gerardo nos propone, ¿cómo se llama? El secreto empresarial, ¿cómo era tu tema? Sí, el secreto empresarial, ¿verdad? Lo puedes enfocar desde otros puntos de vista, ¿verdad? Entonces, estamos bien con tu objeto de estudio, sería el secreto empresarial, y lo podemos enfocar desde otra unidad de análisis. ¿Van todos conmigo? Ok, chicos, si ven los planes que tenemos en nuestro correo, están bastante sencillos. El planteamiento del problema lo escribes, ¿sí? Como un encabezado, pero no solamente el planteamiento, ¿verdad? Pero no escribes nada, no desarrollas nada. Entonces, nuestra primera tarea que va a ser presentada, ¿en qué fecha? Veamos calendario. ¿17? No. ¿Eso no, me ha dicho? No. Usted sí que de una vez se me fue. No, nuestra siguiente tarea la vamos a presentar el 3 de marzo, ¿sí? ¿Se acuerdan que quedamos que vamos? No. ¿Les parece mejor si la entregamos el 2, el lunes 2? ¿O el domingo 1 de marzo? Que les estoy dando bastante tiempo. Díganme, muchachos, porque yo trabajo con base a lo que ustedes quieran. Aquí los alumnos se consienten. 2 de marzo, licenciada. Bueno, lunes. Entonces lo vamos anotando por ahí, Brian, y lo vas colocando ahí en el chat para que no se los olvide a los muchachos. Entrega primera tarea que voy a entregar, planteamiento del problema, definición del problema, especificación y delimitación. No voy a... Todo lo que hablamos del objeto y la unidad es solo para comprender si vamos bien con nuestro tema, ¿sí? No es para que me lo desarrollen ni me lo... No, ¿sí? Eso usted me lo va a explicar cuando estemos enfrente. Por ejemplo, yo sé que Brian es casi seguro que va a pasar porque domina su tema, igual que Velvet, ¿sí? Entonces ya con eso, pues vamos bastante bien, ¿ok? Entonces, como les decía, en el plan de investigación, en la tarea número 1, anotemos también, por favor, ahí, todas las tareas se entregan en PDF, y la tarea número 2 se va a sumar a la tarea número 1. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos integrando nuestro plan. Entonces, en la tarea 5 ya solo agrego el cronograma, la bibliografía, entonces ya, súper bien, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la definición del problema? ¿Sí? En este apartado se exponen los principales conceptos jurídicos. Por ejemplo, me va a hablar Velvet de la certeza jurídica de la prueba. Excelente. O sea, este es su objeto de estudio. Me va a explicar en qué consiste, ¿verdad? Brian, del arbitraje. Del arbitraje, ¿cómo se llama el tema? Arbitraje ejecutivo, ¿sí? Vamos a ver. Mailing del derecho a la salud de los privados de libertad. ¿Van todos conmigo? Más o menos, ¿sí? Van explicando eso, los principales conceptos, cómo están vinculados a su unidad de análisis, o sea, esa perspectiva desde cuál están analizando, y guíense por los planes que les mandé, ¿sí? Su relación jurídica legal es vital. No se pueden inventar algo porque si no, no tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Ya sea la Constitución o convenios en materia de derechos humanos que estén ratificados en Guatemala para poder hacer ese análisis de la unidad, ¿sí?
y se trata de delimitar teóricamente el problema para diferenciarlo cualitativamente de otros enfoques. Eso es importante. Tuve un curso donde como 3 estudiantes hablaron del tema de violencia contra la mujer y cada uno tenía un enfoque diferente. Entonces la definición del problema era en cada plan era importante para poder diferenciar el enfoque que tenía. Dime, Gerardo. Hola, perdón, yo creo que nunca bajé la manita, entonces. Ok, estamos bien. Entonces, definición del problema, ya saben que más o menos tienen que escribir, guíense por los planes y pues mejórenlo, si hay algo mejor, pues háganlo. Y la definición del problema, pues aquí continuamos, ¿verdad? Es un título, por ejemplo, aquí, este es el ejemplo. No se los voy a leer porque eso es el ejemplo de la pena de muerte con lo que hemos trabajado. Ustedes pues están súper chispus y no se los voy a leer. Dentro del planteamiento del problema, que es solo el título, ¿verdad? Entonces trabajamos el número 2, que es la especificación del problema. Acá se debe determinar con claridad y exactitud el tema y posibles subtemas. Por ejemplo, Brian, ¿qué temas podríamos trabajar en el tema del arbitraje ejecutivo en Guatemala? ¿Qué temas podríamos platicar ahí? Los principios procesales, qué sé yo. ¿Qué más? Dígame, ¿qué otros temas ha pensado? Vamos a ver, dentro del arbitraje ejecutivo, en primer lugar, analizar la figura del arbitraje en general. Segundo, analizar la figura del arbitraje ejecutivo. Analizar el marco teórico de Guatemala, la ley de arbitraje. Bueno, en primer lugar, el Código Procesal Civil, mercantil, la ley de arbitraje de Guatemala. Pues por ahí, ¿verdad? La idea es que, acuérdense que lo general, vamos a trabajar de lo general a lo particular. Lo general, y yo lo que lo recomiendo, pueden trabajarlo de una manera inductiva también, pero es preferible deductivo porque podemos empezar desde los principios, como les decía, los principios procesales en materia civil, ¿verdad? Y luego vamos y caemos en nuestro último capítulo, en el número 4, caemos al arbitraje, ¿sí? Que por lo general nuestro último capítulo siempre va a ser nuestro tema que estamos proponiendo, ¿sí? Entonces ya todos más o menos tendrán la idea de qué temas son los que tienen que proponer. Entonces en este caso va a ir de una manera muy general dentro de la especificación del problema. Determinan con claridad y exactitud el tema y posibles subtemas a partir de exponer desde qué ciencia o ciencias se estudiará. O sea, me van a dejar claro su unidad de análisis, pero principalmente qué subtemas o aspectos de la misma están vinculados directamente con la unidad de análisis. Por ejemplo, en este caso de mi ejemplo en la clase es el derecho penal, las penas, el jus puniendi y la pena de muerte, ¿verdad? Dentro de la delimitación del problema, esto está súper sencillo, ¿verdad? Todos tienen que tener mucho cuidado de la limitación temporal o histórica, ¿sí? Temporal yo les recomiendo que no sea más de un año, ¿sí? Y la delimitación geográfica, si puede en un municipio, a veces un municipio es muy grande también. Por ejemplo, me imagino, Brian, tú que estás trabajando esa propuesta, tenés estadísticas de el tema de mora judicial en diferentes lados, pero no va a ser lo mismo los casos que llevan acá de todos los ejecutivos en Guate con relación a un municipio pequeño del interior de la República, ¿verdad? Entonces tienen que tener bien claro en dónde van a ser. En este caso sería la delimitación geográfica y temporal. Yo les recomiendo que no sea más de un año, porque si no es muy largo. Entonces, por ejemplo, se hará la investigación correspondiente de enero a diciembre del año 2024, ¿sí? Histórica, geográfica, en el municipio de San Lucas, se me ocurre. O sea, ¿sí? Delimitación histórica, por ejemplo, en este es en qué año se va a enfocar, ¿verdad? Por ejemplo, en 1986, cuando comenzó a regir la Constitución, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, ¿verdad? Okay. Entonces, delimitación geográfica se refiere a los lugares que se centra en la investigación. Se redacta únicamente indispensable definir un lugar, ¿verdad, muchachos? Como les decía, un municipio. Delimitación del problema, o bien se escribe
que sea por tesis eminentemente doctrinaria, porque si es una tesis eminentemente doctrinaria, que no es lo que yo veo acá, ¿sí? No se requiere esta delimitación. Pero si hubiese alguna, entonces no es necesario. Entonces, básicamente es eso, muchachos. ¿Qué tienen que entregar en la primera tarea? Licenciada, disculpe una pregunta, y así como mi tema, si son de diferentes cárceles, si puedo centralizar los nombres de las cárceles en el espacio geográfico. Yo te recomiendo que solo trabajes uno, porque si no va a ser mucho. Ah, ok, gracias. Sí, es demasiado. Tienes que delimitar, porque veo que tu tema está muy amplio, menos que tú realmente que quieras trabajar todo, pero tenés estadísticas de todos. Sí. Y a ver, dice Leslie, si nos estamos enfocando en un problema que se ha dado en diferentes años, podemos omitir la delimitación temporal. Pues lo importante es que sus fuentes sean fidedignas, y sus fuentes pues van a dar una bibliografía clara, varios años hasta la actualidad. Pues sí, usted preséntelo y lo vamos a revisar. De todos modos, eso lo tenemos que platicar ya en la tercera sesión, y pues si hay que hacer correcciones, habrá que hacerlas, porque si tú me presentas un tiempo muy amplio, pues yo te voy a pedir bibliografía, te voy a pedir datos, te voy a pedir estadística, y no sé si van a lograr ubicar todo eso y si van a estar pilas con eso. Dime, Leslie. Buenas noches, licenciada. Le pregunto porque, digamos, mi tema es acerca de la cadena de custodia y la ineficiencia que existe en el sistema penal guatemalteco. Y por lo menos yo me estoy guiando que este problema se ha dado desde el inicio del derecho penal, casi que cómo ha sido la evolución y cómo se han dado los problemas actualmente. Entonces no sabría de qué forma poner la delimitación temporal. Pregunto, ¿considera usted que su tesis es doctrinaria, eminentemente doctrinaria? No, licenciada, la verdad es que no. Sino que yo he tomado, entonces analice eso. Información real. Sí. He tomado información real que se ha dado en diferentes casos, se puede decir, o eventos al transcurso del tiempo jurídicos en Guatemala, como de otros países, cómo la toman. Pero no sé si podría poner delimitación temporal solo el año pasado. Ok, ¿sabe qué? No se complique, haga su tarea, y si quiere lo revisamos y lo platicamos. Plantéelo, de esto se trata la clase, ¿verdad? Que usted defienda lo que me está proponiendo. Yo pues le digo, aquí todos aprendemos de todos, y si usted defiende bien lo que me está diciendo, pues estamos en lo correcto, ¿sí? Y si no, pues simplemente soy una facilitadora para que pues su tesis vaya con buenos cimientos, y pues no vayan a quererla votar en el segundo curso, o peor aún, que llegue a decanatura y digan, pues no, pues este tema no, ¿verdad? Es que han habido casos. Entonces básicamente de eso se trata. Si Leslie pues no tenga, yo recomiendo siempre menos tiempo, pero si usted considera que es más tiempo, pues propóngalo y lo revisamos, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ok, chicos, entonces estamos ya bien, ya se pueden ir a descansar. Ok, es una buena pregunta. Todas las tareas, se los voy a dejar acá, todas las tareas en PDF, ¿verdad? Eso es importante. Se puede dejar acá. Tareas en PDF. Siguiente clase. ¿Qué significa tareas en PDF? Tiene que estar justificado, ya tiene que venir con su carátula, ya tienen los formatos que les envié de los planes que pueden tomar de ejemplo. O sea, ya tienen todo, muchachos, ¿sí? No hay excusa. Ya el escudo, eso no los tengo que decir que tiene que ser en marca de agua. Todo eso ya lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Pueden verificar lo que les mandé. Y pues ahí eso sería básicamente todo. ¿Qué fecha dijimos la otra clase? Es 3 de marzo, ¿verdad, muchachos? ¿Martes? No. Solo verifíquenme fechas. 3 de marzo del 26. PDF. Tarea número 1. ¿Qué van a entregar en la tarea 1?
van a entregar, ¿se recuerdan? Ahí está la presentación, definición del problema, ¿qué más van a entregar? Especificación del problema, y delimitación. Ya están todos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Del problema. Ok. Bueno, chicos, entonces ahí estamos. Y estamos en comunicación. Y yo creo que con eso es todo. Vayan buscando su asesor. De nada, Valeria. Vayan buscando su asesor, se los digo, de todo corazoncito. Por favor, para que no nos atrasemos en eso. Y primero Dios, ya pues pasan a su segundo curso, 100 puntos todos, ¿sí? Solo tienen que estar preparados porque por eso nos vamos a conocer. Porque vieron que en la cámara pues no nos gusta presentarnos, ¿sí? Está bien, muchachos, bendiciones, feliz noche, nos vemos. Licenciada, hacer una pregunta. Claro, Juan Pablo, dime. Perdón, la pregunta, dijo que tiene que ser 7 años de ejercicio. 8. Revisando el normativo que te mandé. Vale, perdón, licenciada. Cabal, es que no lo había leído ahorita estaba escuchando su clase. Pena. Estamos en las horas hoy. Gracias, licenciada, se lo agradezco mucho por la información. No hay problema de preguntar nada, ¿eh? Y si no las Buenas noches, licenciada. Dime, con mucho gusto. Dime. Se despidió. Bueno, chao muchachos, que estén bien, adiós. Gracias, licenciada, feliz noche. Adiós.